En estos días pasados, en los que hemos tenido varias festividades, me ha dado tiempo a terminarme un videojuego al cual le tenía muchísimas ganas. Y me he hecho la pregunta de ¿cuánto se parecen los videojuegos a las novelas? Porque a lo mejor pensamos que están muy distantes, pero no lo están tanto. Vamos a hablar de esto aquí a continuación. Todos los que no estéis metidos en este mundillo de los videojuegos no habréis oído hablar seguramente de este videojuego llamado Life is Strange True Colors. Este es el videojuego que me he pasado, es un videojuego cortito, pero es un videojuego un poco diferente a los demás. Pertenece a un género muy concreto llamado Visual Novels, que se traduce como novelas visuales, y es un género de los videojuegos, un estilo de videojuego muy parecido a las novelas, como su propio nombre indica, muy parecido a lo que es vivir una aventura en forma de lectura, pero en esta ocasión viviéndola en forma de videojuego. Para poneros un poquito en situación, Life is Strange es un videojuego de estos videojuegos que te transmiten un mensaje increíble, un mensaje que te llega al corazón, y ese mensaje, resumiéndolo muchísimo, es la empatía. El juego habla sobre la empatía. Tú eres una chica, tu personaje es una chica que se llama Alexandra Chen, que tiene un superpoder que es el de percibir los sentimientos de los demás, y también tiene el poder de hacer que esos sentimientos transformarlos en sentimientos propios. Es decir, si ve a una persona que tiene muchísimo miedo, puede absorber ese miedo y sentir como si fuese suyo ese miedo, ese sentimiento que tiene la otra persona. ¿Para qué lo hace? Pues por ejemplo para ayudarla. Si tú sabes lo que siente o cómo se siente una persona, puedes ayudarla mucho mejor que si no tienes ni idea de cómo lo está pasando o si está en una situación problemática o tal. Entonces este es el superpoder de Alex Chen. Y este es el superpoder, el superpoder de la protagonista de este videojuego, el cual a mí me ha llamado muchísimo la atención porque yo no sé por qué desde bien pequeño me siento atraído por las personas empáticas. Entonces me siento atraído por Alex Chen, me gusta mucho el personaje, y me ha encantado mucho el videojuego por eso, porque transmite un mensaje que es la empatía, que es el poder de la empatía, lo poderosa que es. Y también es verdad que no lo vemos muy reflejado en la sociedad, sobre todo últimamente. Con todo esto del coronavirus podría haber mucha más empatía, pero bueno, este ya es otro tema y tal. En fin, de lo que venimos aquí a hablar es de en qué se parecen los videojuegos a las novelas, a un libro, a un videojuego. ¿En qué se parece? Este videojuego me ha hecho sentir muy parecido al sentimiento que te produce el leer una novela. Y me voy a explicar. Cuando tú lees una novela, estás viviendo una aventura, estás viviendo en otro mundo, estás conociendo cosas que ni imaginarías, costumbres que ni imaginarías, criaturas que ni imaginarías, elementos. En los videojuegos es un poco lo mismo. Estás en otro mundo, estás viviendo una aventura, una historia que no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes cuál va a ser el futuro de los personajes. Pero hay videojuegos que a lo mejor pues son más de acción, otros que son más de misterio, de resolver puzzles, de plataformas, ir dando saltos por ahí. Y hay otros videojuegos como este, que es Life is Strange, que son más un modo historia. Tú eres un personaje que va viviendo una historia sin necesidad de pelearte con espadas o de meterte por ciertos sitios. No, simplemente eres un personaje normal de calle, que la historia se narra en un pequeño pueblecito en las montañas, y vas viviendo la vida de ese personaje que llega a ese pueblo nuevo. Entonces pues tiene un montón de gente que conocer, tiene un montón de decisiones que tomar. Tú entras a lo mejor en una floristería, como es el caso, y puedes tomar un montón de decisiones. Entonces se me ha asemejado mucho a lo que es una novela, que el lector no toma decisiones, pero sí que es verdad que los personajes están continuamente tomando decisiones, sucediéndole cosas, van viviendo su historia, su trama a lo largo del libro, van creciendo como personaje. Esto también pasa en los videojuegos, pero en concreto en este estilo de videojuegos que son novelas visuales, prácticamente el videojuego lo que hace es replicar una historia que podría estar perfectamente narrada y contada en una novela. ¿Por qué? Porque lo que os acabo de decir, tú empiezas
y una decisión tuya de tu personaje, aunque te den la posibilidad de que tú estás jugando, tomarla tú, una decisión de tu personaje puede traer graves consecuencias para ella, puede traer graves consecuencias para los que están alrededor, o no, al contrario, tu forma de actuar puede beneficiar a tus amigos del pueblo o al resto de personajes. No es lo mismo cuando vas a ayudar dentro del videojuego, por ejemplo, a una persona, pues ayudarla, o decir algo negativo, hablar mal de otro. Todo puede interferir en la trama. Tu decisión puede interferir y tomar un papel muy importante en la trama. Y al final, al jugar a este videojuego, me he dado cuenta de que tú haces un viaje normal, como harías en cualquier novela, solamente que en vez de estar leyendo, directamente lo estás viendo. La peculiaridad y lo bueno que tienen las novelas es que dan muchísima opción y dan muchísimas posibilidades a tu imaginación de que realmente cree ese mundo que te están contando, porque cuando no hemos visto nada de información de una novela, me refiero ninguna adaptación al cine o a una película o a un videojuego, porque también hay adaptaciones de novelas a videojuegos, como por ejemplo la saga de Geralt de Rivia de The Witcher. Esas son novelas que luego hicieron videojuegos de esas novelas, hicieron una adaptación, y hay bastantes más. Pero creo que, como iba diciendo, en la lectura no es lo mismo. Si nunca hemos visto la saga Harry Potter en películas, no es lo mismo cómo me imagino yo a Harry Potter a cómo se lo imagina él, a cómo te lo imaginas tú, a cómo se lo imagina el vecino. No es lo mismo. Entonces la lectura da una libertad que no van a dar nunca los videojuegos, porque al final tú lo estás viendo. Entonces hay cosas que se parecen mucho y hay otras que no se parecen tanto, ¿no? Pero la experiencia me dice que el sentimiento que te produce el descubrir algo nuevo, algo que va a pasar en una historia, en una novela, también te lo dan los videojuegos en muchísimas ocasiones, y ciertos tipos de videojuegos, obviamente. El no saber ese sentimiento que te produce, el no saber qué pasará, esa angustia que te puede despertar, ese encariñamiento con los personajes. Entonces me hace preguntarme y me hace ver que los videojuegos no están tan alejados de las novelas, no están para nada alejados. Y eso que hay mucha gente que le encantan los videojuegos y no le gustan las novelas, y hay otra gente pues que le encantan las novelas y no le gustan los videojuegos. Hay de todo. Y hay otros como nosotros que nos gustan las dos cosas, pero yo vengo un poquito a acercar, a decir, no estamos tan lejos. La serie de la saga de libros de The Witcher, de Geralt de Rivia. The Witcher es un brujo pues muy famoso en la fantasía, y también en los videojuegos, porque hay videojuegos que han triunfado muchísimo de esta franquicia. Y al final, bueno, las historias se separan, porque al final son adaptaciones, ¿sabes? No dejan de ser cosas diferentes, aunque sean la misma historia, no dejan de ser cosas distintas, son adaptaciones, como una película a una novela, o una novela a un videojuego. Pero realmente, si puedes integrar un videojuego, o sea, una novela en un videojuego, y al igual que puedes hacer de un videojuego una novela, eso lo que quiere decir es que no están tan alejadas y están más cercanas de lo que parece habitualmente. Hay muchas veces que por ejemplo, yo vengo a defender, yo defiendo ambas partes, novelas, videojuegos. A mí me encantan ambas. No diría que por igual, porque me gustan un poco más las novelas, ¿no? Pero me encantan también los videojuegos. Y vengo a defender el hecho de también lo mal vistos que están un poquito los videojuegos, ¿no? En ese sentido, porque cuando tú le dices a alguien o a un niño o tal, que ves que está leyendo una novela, pues tú dices, está leyendo una novela muy bien, ¿no? El niño está leyendo, le gusta leer, es algo positivo. Pero ya cuando le dices que está jugando a videojuegos, ya le dices, bueno, no está mal, pero no juegues mucho, ¿no? 1 hora, como mucho, por la vista y tal. No nos enganchemos, pero devorarte un libro te lo puedes devorar, te puedes estar toda la tarde leyendo 5 horas un libro, ¿no? Es como que hay un poco de incongruencia ahí, ¿vale? Que los videojuegos también tienen aspectos que, bueno, son un poco más que hay que controlar y tal. Las novelas al final también, ¿no? Y todo en abundancia es malo, pero se ve un poquito peor. Y yo vengo aquí, como os he dicho, a unirlo. No me parece que haya tanta diferencia entre una novela y un videojuego hoy en día, porque las novelas no han avanzado tanto
de 50 años para atrás como los videojuegos. Los videojuegos en muy poco tiempo han avanzado muchísimo. En cosa de 20 años nos hemos puesto a un nivel de realismo, de bandas sonoras, de todo, a un nivel enorme. Y las novelas estamos un poquito más atascados. La forma de escribir no te diría que es la misma, pero es que al final depende del autor, ¿no? Los temas, vale, ahí sí hemos avanzado, pero como todo en esta vida ha avanzado, la temática, surgen temas nuevos, surgen temas sobre los que hablar, sobre los que contar una novela nuevos, ¿no? Pero al final, lo que es la novela de por sí, el modo, la forma de escribir un libro, la forma en la que está compuesta un libro, no ha cambiado tanto en los últimos años. Pero por eso os comento que los videojuegos se han puesto a un nivel muy muy alto y muchos de ellos, obviamente la gran minoría, no estoy generalizando ni hablando de la mayoría porque no es así, la mayoría no se parecen a las novelas, pero sí que hay muchos videojuegos que se parecen a las novelas. Y al final pues hago este vídeo por eso, porque este videojuego me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que aquí hablamos de vez en cuando de videojuegos y esta es una ocasión que quería juntar un poquito libros y videojuegos porque me ha transmitido un mensaje de empatía el videojuego y yo me siento tan atraído, me gusta tanto las personas empáticas, me gusta mucho rodearme de ese tipo de personas. De hecho yo a mis amigos les considero que son muy empáticos, por lo menos la mayoría y tal. Y me gusta, me siento diferente al lado de una persona empática, conociéndola y tal. Me siento distinto, es como que me siento atraído en plan de que me gusta pasar tiempo con esa persona que es empática, ¿no? Despierta otro sentimiento. Al final con el videojuego, con los personajes de ciertas novelas, te sientes así y la verdad es que me ha maravillado. Si sois amantes de los videojuegos, no habéis jugado este juego, que vuelvo a repetir, Life is Strange True Colors. Si tenéis Xbox lo tenéis en Game Pass. Si os gustan los videojuegos, probad este videojuego que ha salido nuevo hace unos meses. Bueno, a final de año, de hecho salió del año pasado. Probadlo, que os va a gustar. No hay novela del videojuego, o sea, son cosas que están completamente, no están relacionadas, no es que esté el videojuego basado en una novela o se vaya a hacer una novela de ese videojuego, no, pero sí que es verdad que es un tipo de videojuego que es muy, muy, muy parecido. Los sentimientos son muy parecidos. Lo único que puede a lo mejor fallar es esa libertad de imaginación que te da, que eso un videojuego como he dicho antes nunca te lo va a dar. Así que nada, este es mi vídeo de en qué se parecen o están tan alejados las novelas de los videojuegos. La respuesta es no, están bastante cerca. Así que nada, nosotros, ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con muchísimo más. Chao, chao.